Osvaldo Aguirre, soy escritor y periodista. Nací en Colón, provincia de Buenos Aires, viví en Rosario y ahora en Buenos Aires. Nací, me crié en un hogar una casa donde había libros y mi mamá había sido maestra, directora de una escuela, entonces la lectura estaba muy presente. Y así desde muy chico fui lector. Yo te diría que me formé como lector cuando empecé a comprarme mis propios libros, siendo muy pequeño, a los 10, 11 años. Y ahí compraba los libros de la Biblioteca Villiquen y de la colección Robin Hood. Mi primera experiencia así de escritura también fue cuando era niño. Lo que yo recuerdo como el primer antecedente importante fue cuando tenía también 10 años, en un verano, con un amigo, se nos ocurrió hacer un diario, ¿no? Entonces hacíamos un diario, se llamaba El Informe, donde publicábamos noticias así del barrio y cosas que copiábamos de los diarios, digamos. En mi casa se compraba La Nación con él, entonces copiábamos, las resumíamos también, ¿no? Y lo imprimíamos, hacíamos copias que imprimíamos en un mimeógrafo y lo vendíamos y a la gente ahí del barrio le resultó muy simpático. Ese para mí fue mi primer antecedente con la escritura y para mí, digamos, el sentido de eso tiene que ver por un lado en ver que era algo que se podía vender, ¿viste? Que a la gente le gustaba, le podía gustar y que se podía hacer escribiendo, ¿no? Yo estudié letras en la Universidad de Rosario y cuando todavía estaba en la carrera comencé a trabajar como periodista. También tenía que ver con lecturas que yo estaba haciendo, o sea, bueno, había leído a Rodolfo Walsh, entonces estaba muy impactado por Rodolfo Walsh, ¿no? Y en poco tiempo me empecé a dedicar profesionalmente al periodismo. Bueno, el primer libro fue un libro de poesía que se publicó en el año 1992, un libro que se llamó Las Vueltas del Camino y que ganó un concurso. Entonces, ese fue el primer libro, fue un libro de poesía. Esta es una novela que se llama Leyenda Negra. Esta novela está basada en hechos reales, como se dice, y tiene que ver con un episodio que yo conocí como cronista policial. O sea, en el año 93 ingresé en el diario La Capital y me asignaron a la sección policiales. O sea, para mí fue algo importante en mi vida, digamos. Tanto la crónica policial como la historia criminal son digamos, ámbitos en los que me especialicé. Otro libro, este es un libro más reciente, se llama Cada día es una vida, y es un libro de cuentos que están basados también en historias reales. Lo que me interesó en este libro y en general es trabajar con el registro oral, ¿no? Con la forma en que la gente cuenta las historias. Eso también fue algo que me impactó apenas comencé a trabajar en periodismo, ¿no? O sea, y en periodismo policial. O sea, porque ir a hacer una nota era, digamos, ir a hablar con alguien que acababa de pasar una situación límite o que acababa de cometer un hecho terrible, ¿no? Entonces, lo que me llamaba la atención era la forma en que alguien trataba de contar esa historia, ¿no? Ya hace 30 años que trabajo en periodismo, entonces trabajar en periodismo sobre todo escuchar, o sea, es ponerte a hablar con la gente y hacer preguntas y escuchar, ¿no? Entonces, inevitablemente desarrollás el oído, algo que me interesa y que trato siempre de trabajar es cómo alguien cuenta una historia, con qué palabras, ¿no? De qué forma, qué dice, qué no dice, ¿no? Entonces, eso me pareció que era también algo muy interesante para trabajarlo entre la ficción y la no ficción, ¿viste? O sea, eso también es algo que me interesa, o sea, de trabajar en ese borde donde ficción y no ficción no se distinguen, ¿no? Hay una frase que
que se cita, que es casi un lugar común, ¿no? Que dice que el periodista escribe el borrador de la historia. Y yo, digamos, en un punto me la tomo en serio, o sea, en el sentido de pensar que, bueno, que los textos periodísticos pueden ser borradores de otros textos. Y ese ha sido el caso de varios de mis libros. Si pensamos en términos de Rosario, por supuesto, hay una historia criminal, hay un pasado criminal muy fuerte y que es identitario también, ¿no? O sea, está esto de la Chicago argentina. Muchas veces cuando se habla de eso se entiende que fuera una cosa, una mala referencia o algo como un baldón para la ciudad, algo que habría que ocultar, y me parece que no, para nada, que es algo que está presente en la ciudad desde hace más de un siglo, ¿no? Esa denominación la Chicago argentina es muy antigua y me parece que describe muy bien a la ciudad y tiene que ver con fenómenos sociales que trascienden lo criminal, ¿no? O sea, para mí lo policial no es nunca un hecho pintoresco, ni un hecho marginal, ni un hecho que esté aislado en la trama social, ¿no? Sino que lo policial, justamente, lo policial nos permite observar lo social, ¿no? Hay un escritor alemán, Senberger, que dice algo que para mí es central, que es: en la investigación de un crimen, la sociedad se investiga a sí misma. La literatura no es una evasión, sino un intento de comprensión del mundo. Para mí, digamos, la ficción no está reñida así con la idea de verdad, sino todo lo contrario, ¿no? Así que diría eso, que la literatura es para mí un intento de comprensión del mundo.